Detenido por segunda vez Juan Francisco Vargas, el padre de Jeremy Vargas, acusado de un supuesto delito sexual a una menor. Esta segunda denuncia fue interpuesta en Fuerteventura, en Puerto del Rosario. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Una denuncia que sigue a otra, interpuesta hace apenas unos días. Mismo protagonista, Silvia Luz, muy buenas tardes, pero con dos denuncias ahora. ¿Qué más sabemos a estas horas? Sí, en estos momentos Juan Francisco Vargas se encuentra detenido en estas dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Esta misma mañana hablábamos con el abogado de la primera de las denunciantes. En principio es agresión por lo que se le acusa, pero ya durante la instrucción se determinará si estamos ante un abuso o ante una agresión. Bueno, luego vamos con ese asunto. Agosto deja un buen dato para la economía, para el paro. Casi 20.000 canarios consiguieron volver a trabajar el mes pasado. Esto supone una bajada del 8% y llama la atención el porcentaje de jóvenes que han conseguido un empleo, en torno al 20%. No se ha contratado tanto como en julio y aún así la contratación sube un 40%. 13.000 canarios han salido del ERTE. El comportamiento de la actividad económica y del empleo ha ido paulatinamente evolucionando de forma positiva. Hoy veremos algunos ejemplos de estos parados que vuelven al trabajo, empresas que reabren y autónomos que recuperan su actividad prestando servicios a hoteles, entre ellos los que se dedican a animar las estancias de los turistas. Noto que gente necesita música alegre, que ya desde primeras notas gente tiene ganas de un poco mover, bailar, hasta el que no puede, lo hacen las sillas. 300 euros por cada hijo es lo que cuesta la vuelta al cole para una familia aquí en Canarias. Hoy hacemos el presupuesto y desglosamos esa factura escolar. 3 millones de dosis inoculadas en Canarias empieza ya a concretarse. Carlos Bilbao, ¿cómo será la aplicación de una tercera vacuna? Sí, son más ya de 1,5 millones las personas que han recibido la doble pauta de vacunación en Canarias, un 78%, y además conocemos ya las intenciones de Europa y de Sanidad de administrar una tercera dosis de la vacuna. Será de refuerzo y solo para personas inmunodeprimidas. El presidente Pedro Sánchez ha saludado hoy a Araceli, que es la primera persona en España que se vacunó, y lo ha hecho durante este acto para celebrar el 70% de la población española vacunada. Nosotros queremos recordar también a las 8 primeras mujeres y hombres vacunados, pero aquí en Canarias, y que abrieron una vacunación en masa que casi llega al 80% de la población canaria. Gracias a Dios, todo me fue bien. No tuve problemas ninguno. Nada. Ni la primera ni la segunda. Fue tan fuerte esto y tan rápido. Sí, yo me encuentro bien. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se encuentra este jueves en Canarias, donde ha firmado un convenio con el presidente Ángel Víctor Torres, a través del cual durante los próximos 3 años van a llegar a las islas 122 millones de euros que se destinarán a apuntalar la economía de los cuidados y a mejorar la atención a domicilio. Y veremos también imágenes tremendas de cómo siguen descargando las tormentas en la península y que dejan daños importantes en zonas urbanas, agrícolas e industriales. En Toledo se han rescatado decenas de personas, aunque hemos visto riadas prácticamente en toda la vertiente este del país. Estaremos en Vinarós, donde ayer se registraban las tormentas de mayor intensidad. Y comienzan a abrir las playas afectadas por ese derrame de hidrocarburos esta semana en el este de Tenerife. Wimar ya ha reabierto todo su litoral, pero hay muchos puntos de la costa todavía afectados por unos restos cuyo origen sigue siendo todo un misterio. Nos vamos a acercar a Garafía, una historia gráfica de Elias Taño, un canario afincado en Valencia. Rescata la historia de la emigración de su abuelo a Venezuela y el papel de las mujeres que se quedaban a cargo del resto de la familia. Veremos un avance de esta obra, ya que el cómic todavía no ha sido publicado. Y vamos a mirar al tiempo, nada que ver con lo que ocurre, lo hemos visto en la península ibérica y en Baleares. Parece que aquí vamos a seguir con ambiente estable. Edgar Cedrés.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al margen de la inestabilidad que sigue en la península ibérica, disfrutamos de una tarde soleada en muchos puntos del archipiélago. Las temperaturas a esta hora de la tarde nos invitan a acercarnos a disfrutar de la playa y el viento alisio es poco importante. Mañana no esperamos grandes cambios meteorológicos, seguiremos disfrutando del sol en todo el archipiélago, el viento alisio perderá algo de intensidad y las temperaturas no cambiarán. Ampliamos información después de los deportes en el espacio del tiempo. Vamos a empezar esta tarde pues hablando con un muy buen dato para la economía canaria. Aquí lo tienen ustedes, casi 20.000 personas encontraron un trabajo durante el mes de agosto. Esto es casi pues ese 8%, 7,81, casi un 8% de bajada si lo comparamos con julio. El dato es especialmente bueno entre la población más joven. En Canarias hay 20.000 parados menos, eso significa una disminución del 8% con respecto al mes anterior y un 9% si nos fijamos en agosto de 2020. Además, llama mucho la atención el siguiente dato, y es la reducción de un 20% del paro juvenil. Todo esto tiene su reflejo en las contrataciones porque, si bien es cierto que se han reducido ligeramente de un mes para otro, ha aumentado un 40% con respecto a hace un año y sobre todo tira de ello el sector servicios. Con respecto a los ERTE, 13.000 personas han salido de ellos en Canarias, aunque la cifra sigue siendo alta porque 36.000 trabajadores se encuentran en un expediente de regulación temporal de empleo. A pesar de los buenos datos, tanto para la patronal como para los sindicatos, la reactivación económica no será una realidad hasta que se recupere el empleo perdido durante la pandemia. La actividad que tiene que ser la recuperación económica y la recuperación también del empleo se verá realmente cuando todos estos trabajadores de ERTE ya están incorporados a sus empresas. Todavía nos faltan 37.000 contratos más de los que teníamos en febrero de 2020, en el último mes pre-COVID, por lo tanto nos queda un camino que recorrer. Preocupan los parados de larga duración que han crecido un 34% en un año. A pesar de eso, Canarias es de las 7 comunidades autónomas en las que ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social. Una vez que ha ido recuperando movilidad y el ritmo de vacunación ha ido bastante bueno, pues el comportamiento de la actividad económica y del empleo ha ido paulatinamente evolucionando de forma positiva. Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote son las islas en las que ha habido más contrataciones del sector servicios, sobre todo en la hostelería. El proyecto llevamos aproximadamente como 4 meses con él, ¿vale? Fue todo un poco repentino. Hemos abierto el lunes, este lunes, ¿vale? Y bueno, la verdad que no nos podemos quejar, tenemos muchísima afluencia de público. No podemos tener unas previsiones muy a largo plazo. Tenemos reservas de aquí a final de año, muy reducidas todavía, pero lo que vamos observando en este mes de septiembre que van incrementándose de día a día. Bueno, los acaban de ver. Ellos son ejemplos de las historias que hay detrás de las cifras que les acabamos de contar del paro. Algunas de esas personas que han abandonado la lista del desempleo. Unos recuperan el trabajo y otros incluso reabren sus negocios y se atreven con proyectos nuevos. Y lógicamente no es el momento adecuado para hacer una inversión. Pero a pesar de la situación, Víctor se ha atrevido a estrenar este nuevo negocio. Hemos abierto el lunes, este lunes, ¿vale? Y bueno, la verdad que no nos podemos quejar, tenemos muchísima afluencia de público. Con la recuperación del turismo, comercios de todo tipo han reanudado su actividad. Lógicamente el residente al final vive del turismo y claro, si ellos tienen trabajo, nosotros también tenemos trabajo. Quienes no han abierto durante el verano lo están haciendo ahora, pero con incertidumbre al futuro. No podemos tener unas previsiones muy a largo plazo. Tenemos reservas de aquí a final de año, muy reducidas todavía, pero lo que vamos observando en este mes de septiembre que van incrementándose de día a día. Las previsiones indican una ocupación mínima del 50% en los próximos meses. Esto permitiría que antes de final de año más de 200 negocios turísticos hayan recuperado la normalidad. Más allá de los restaurantes y las piscinas en un hotel, las horas disponibles son a las 4, 4:30. También conviven otros negocios como este spa, tras tener a casi toda su plantilla en ERTE y pensar que no había futuro. Parecía que no iba a poder seguir, ha sido época muy complicada. Pero ahora, durante las últimas semanas, vuelven a abrirse las puertas de este negocio, extremando sus medidas anti-COVID. Este reinicio tiene unos claros protagonistas. Y es verdad que ya desde hace un mes acá se ha visto una recuperación bastante importante. Mucho con el público local, mucho con el público peninsular. Se ve más confianza, se ve más relajado. Marta y Neftalí también saben lo que es depender de la ocupación hotelera y la mejora que llega además
lo hace con un público más atento. La gente necesita música alegre, que ya desde primeras notas gente tiene ganas de un poco mover, bailar, hasta el que no puede. El aumento en los hoteles, al estar reactivándose, pues también tienen una demanda de música en vivo. Y ellos, con sus saxos y su música, son también parte de un negocio hotelero que además esta vez ellos notan que es aún más necesario para esos clientes que poco a poco van llegando. Una música que sigue sonando también para quienes necesitan ayudas. Los fondos de recuperación y resiliencia empiezan a materializarse en proyectos concretos. Uno de ellos es la firma de un convenio, lo han firmado hoy la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el presidente canario Ángel Víctor Torres. Ha tenido lugar este jueves y por esa línea van a llegar hasta Canarias más de 100 millones de euros. Tiene los detalles, más datos, Marta Rodríguez. Pasadas las 11 de la mañana se rubricaba ese convenio entre la ministra Ione Belarra y el presidente Ángel Víctor Torres, a través del cual durante los próximos 3 años van a llegar a las islas más de 122 millones de euros, con el objetivo de apuntalar la economía de los cuidados y la atención domiciliaria. Ambas partes han insistido en que esa firma es el símbolo de la colaboración entre ambas instituciones, el Gobierno de Canarias y el del Estado, y que la finalidad es la de proporcionar una vida digna a todos los canarios. Los fondos de recuperación se plasman sobre el papel a través de estas firmas con las que se quiere mejorar la atención a mayores y dependientes. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, esta crisis, es que el modelo que teníamos anteriormente no ha sido suficiente, en concreto en el ámbito de la atención residencial a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia. Precisamente los fondos europeos, y en concreto los que yo estoy presentando hoy aquí, tienen que ir a activar la economía de los cuidados. Fondos que se repartirán de aquí a 2023 y que se invertirán, por ejemplo, en mejorar la ayuda a domicilio, crear viviendas cooperativas o aumentar las plazas residenciales. 122 millones y medio para un derecho y una apuesta del Gobierno de España que quiero reconocer, porque frente a años anteriores en donde no había partidas para una ley del año 2006, que situaba a Canarias en esos años en los peores parámetros para atender la ley de dependencia, en estos 2 años estamos haciendo todos los esfuerzos para colocar el reloj en el lugar que se merece. Los primeros 34 millones llegarán a las islas antes de que acabe el año. Ayuda es lo que necesitan muchas madres y padres para comenzar el curso. Uniformes, calzado, libros de texto, se pueden imaginar, y todo ese material escolar. De media en Canarias, ese coste por estudiante llega a los 300 euros. Hemos hecho hoy las cuentas, la factura. Rita Estamparo desde hace unos meses tiene un hijo de 10 años y ahora le toca enfrentarse a la cuesta de septiembre. De septiembre, octubre y noviembre, y después vendrá diciembre. Y es que cada septiembre suelen todos los años como cerca de 300 euros. Uniforme más o menos 120 y ya luego con lo demás, la mochila y todo eso será unos 300. Probablemente el gasto se esté rondando entre los 80 90 euros para lo que es la ropa del colegio. Luego, si le sumamos los complementos, lo que necesita además, pues las mochilas, zapatos, calcetines y ese tipo de cosas, pues el gasto se puede ir por niño a los 120 euros. El resto del presupuesto se destina a libros de texto y material escolar. De media, el gasto ronda unos 250 euros. 6, 7. Este es uno de los grandes meses para los libreros. Básicamente esta es nuestra zafra. Nosotros reforzamos la plantilla, no como años anteriores, pero sí hay unas 10 personas más nuevas contratadas. Y eso contando con que las ventas para secundaria, que siempre arrancan más tarde, serán menores, pues la compra de libros de texto de segunda mano cada vez está más extendida. En lo sanitario, parece mentira, pero ya han pasado 9 meses de esas primeras vacunaciones y hoy Canarias llega a los 3 millones de dosis ya administradas, justo cuando comienza a conocerse más detalles Carlos Bilbao sobre cómo será, Carlos, buenas tardes, la aplicación de esa tercera dosis que finalmente se impone.
Sí, buenas tardes. En concreto son más de 1.542.000 las personas que han recibido la doble pauta de vacunación en Canarias. Eso representa el 78% de la población diana, un porcentaje que se eleva hasta el 82% si hablamos de personas mayores de 16 años, que eran en un principio las personas objetivo de esta campaña de vacunación, que ha alcanzado ya, como decías, los 3 millones de viales administrados desde que se iniciara hace poco más de 9 meses en diciembre de 2020. Además, hemos conocido en las últimas horas las intenciones de la Agencia Europea del Medicamento y también del Ministerio de Sanidad de la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna. Será en todo caso tan solo una dosis de refuerzo para personas inmunodeprimidas, pero que depende además de la confirmación la próxima semana del Consejo de Salud, en el que están representadas todas las comunidades autónomas. Sanidad se alinea con las directrices de la Agencia Europea del Medicamento. La tercera dosis de la vacuna llegará como un refuerzo a quienes con la doble pauta no hayan conseguido una inmunización óptima. No hay una necesidad urgente, esto es muy importante, de administrar terceras dosis o booster. Aquí sería dosis de refuerzo. Nos estamos refiriendo a algunas categorías de personas con algún tipo de inmunosupresión, personas inmunocomprometidas. Por su estado de inmunosupresión, lógicamente es posible que la pauta completa con 2 dosis no le haya generado una respuesta protectora robusta. Será una medida aún por confirmar la próxima semana en el seno de la Comisión de Sanidad Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas. Son personas que tanto en el ámbito del área especializada como incluso en el ámbito de la atención primaria están muy localizadas, por lo tanto no habría una dificultad logística importante a la hora de poder ofertarles y vacunar. En todo caso, esta tercera dosis se contemplará siempre como una extensión para personas de fragilidad especial, como por ejemplo también personas mayores residentes en centros de atención a largo plazo. Este jueves se ha reunido el Consejo de Gobierno, entre otros asuntos, para definir aspectos de ese decreto ley que está buscando aglutinar la normativa sanitaria que se aprobó durante todo este año y medio de pandemia y que podría recoger la obligatoriedad de presentar una PCR negativa a determinados profesionales como sanitarios o profesores que no se hayan querido vacunar. Además, se va a revisar los datos de contagios para decidir si alguna isla cambia o no de nivel de emergencia. A las 5 de la tarde vamos a conocer todas estas decisiones en una rueda de prensa que esta casa les va a ofrecer en directo. Sobre la situación sanitaria, hoy el Gobierno de España ha celebrado el objetivo del 70% de la población vacunada con un acto. Es este que van a ver en el Guadalajara, donde Pedro Sánchez ha podido saludar a esta mujer que ven. Es la primera persona vacunada en nuestro país, Araceli Hidalgo, 97 años, y también saludó a la enfermera que le inoculó a ella esa primera dosis. El próximo objetivo es llegar, dice el presidente, hasta el 90% de la población inmunizada. Hayan recibido la dosis. Unidos vamos a vencer a esta pandemia, y eso, la unidad y la fortaleza del Estado es, bueno, pues lo que tenemos que aprender de esta gran lección que nos ha dejado la estrategia de vacunación. Así que enhorabuena a Guadalajara, enhorabuena a Castilla-La Mancha y enhorabuena a España, porque hemos logrado ese 70% y vamos ahora a por el 90%. Anatolia, María del Carmen, Pilar, Rosario, Carmen, Margarita y Francisca fueron las primeras personas en recibir el primer pinchazo contra la COVID-19 aquí en Canarias. Era el 27 de diciembre, todas las miradas en estos frascos, dosis que contenían la esperanza para frenar el avance de la pandemia. ¿Fue tan fuerte esto y tan rápido? Así lo recuerda Pilar, fue una de las primeras en vacunarse contra el contagioso virus. Sí, yo me encuentro bien. 8 meses después de iniciarse la campaña de inmunización, No he sentido nada, como según en 3 años. Canarias ya ha vacunado a cerca del 80% de su población. Que Dios nos dé salud y tiempo mucho para disfrutarlo y todo. Un tiempo que ya disfruta Francisca, a pesar de la incertidumbre ante el primer pinchazo. Muy nerviosa. Ahora solo tiene palabras de agradecimiento. Gracias a Dios, todo me fue bien. No tuve problemas ninguno. Nada. Ni la primera ni la segunda.
Bueno, ya fueron quienes abrieron el camino de esta vacunación. Vamos con otro asunto, porque de los flujos migratorios que llegan hasta aquí, hasta Canarias, ha hablado hoy el ministro de Migraciones, Jonathan Dennis, está en Madrid. Jonathan, buenas tardes. Dice que Canarias está más preparada para la acogida por los campamentos provisionales que se instalaron. Sí, José Luis Escrivá ha lamentado en primer lugar la pérdida de vidas humanas en ese intento por llegar a las islas, y sobre ese incremento en la llegada de embarcaciones y de migrantes al archipiélago en los últimos días ha dicho que efectivamente Canarias está hoy mejor preparada que hace un año, gracias a ese plan de acogida que ellos, a esa estrategia de acogida que ellos han desarrollado, y que dice que cuando llegaron se encontraron completamente desmantelada, o incluso dice hay plazas disponibles dentro de esos centros del Plan Canarias. Cuentan con plazas para atender a 7.000 personas, pero actualmente, asegura el ministro, no llegan a las 1.000. Los centros del conocido como Plan Canarias, afirma Escrivá, garantizan a día de hoy un sistema de acogida digno. Estamos muchísimo mejor preparados de lo que estábamos en su momento, porque hicimos un esfuerzo enorme. Todas estas personas que mueren ahogadas en el mar y que asumen riesgos extremos, probablemente porque su vida tiene una situación de peligro también extrema. Cifras de fallecidos que crecen cada día. El colectivo Caminando Fronteras ha confirmado el naufragio de 86 personas en un cayuco rumbo a Canarias. La Gendarmería marroquí ha recuperado ya 22 cuerpos. Los últimos en llegar sanos y salvos anoche a Fuerteventura, los de este grupo, 67 personas que viajaban de nuevo a bordo de una neumática como esta rescatada hace 2 días. Embarcaciones que incrementan la mortalidad en una de las rutas migratorias más peligrosas. Estas declaraciones del ministro han tenido lugar durante el balance que ha hecho hoy aquí en esta sede del Ministerio sobre la acogida de evacuados afganos. De los 2.181 personas que evacuó España, se han decidido quedar en nuestro país finalmente unas 1.700 personas repartidas por centros de acogida de todas las comunidades autónomas, a excepción precisamente de Canarias, por la elevada ya presión migratoria que tiene. Son en su mayoría familias con una edad media de 22 años. El ministro José Luis Escrivá ha valorado muy positivamente la rápida acogida de estas personas y el trato que se les dio, aunque ha reconocido que nuestro sistema de acogida de nuestro país necesita ser reforzado. Gracias, Jonathan, desde Madrid. Han visto ustedes los flujos migratorios, un problema que también afrontan en Lampedusa. Ahí vamos a comenzar el repaso a otras noticias del día de este jueves fuera de Canarias. 24 personas fueron rescatadas en el Mediterráneo. Las salidas de embarcaciones de personas migrantes desde Libia y Túnez a Italia y otras partes de Europa ha aumentado en los últimos meses. Alrededor de 11.000 han llegado a las costas de Italia este año. En Texas, decenas de mujeres se manifiestan contra la ley del aborto más estricta de Estados Unidos. La nueva norma, que prohíbe interrumpir el embarazo después de 6 semanas, entró en vigor el pasado miércoles. En Palestina, un ciudadano fue asesinado por las tropas israelíes. El hombre regresaba del trabajo cuando le dispararon. Hoy se ha celebrado un funeral por todas las personas fallecidas a manos del ejército israelí. En Estados Unidos, el incendio Caldor continúa arrasando y ha obligado a evacuar una ciudad de 22.000 habitantes muy cerca de la frontera entre California y Nevada. El fuego ha arrasado ya con más de 72 kilómetros cuadrados de bosque. Bueno, lo acaban de ver, así de intensas han sido esas últimas lluvias que siguen todavía cayendo hoy en muchos puntos de la península. Casas, negocios, escuelas inundadas. Donde más ha llovido en las últimas horas es en Vinaròs. Abel Campos, cuéntanos. Buenas tardes desde Vinaròs, al norte de la provincia de Castellón, donde ahora mismo luce el sol, pero ayer, a estas horas aproximadamente, la situación era absolutamente diferente. Una tremenda tromba de agua, 100 litros en poco menos de media hora, dejó una situación
con mucha alarma. Por ejemplo, este barranco bajó con muchísima intensidad, poniendo en peligro a habitantes y viviendas. Comprobamos como, por ejemplo, hay viviendas que sus paredes se sostienen un poco haciendo equilibrios, y también comprobamos como las zonas debajo de estos edificios el agua arrastró con todo lo que encontró a su paso y lo llevó mar adentro. Incluso un vehículo que fue arrastrado mar adentro, y que se vivieron situaciones de alarma y de angustia por parte de los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, hasta comprobar que no había nada en su interior. En estos momentos, Vinaròs está haciendo acopio de todos los daños materiales y ya los ha trasladado a la Generalitat Valenciana, pero Vinaròs se suma a ese catálogo de poblaciones del litoral valenciano, de la Comunidad Valenciana, que han vivido en los últimos días trombas de agua realmente espectaculares. Esta es la imagen que más se ha repetido en las últimas horas, las consecuencias de las tormentas, fuertes lluvias e inundaciones que han tenido lugar en 13 comunidades autónomas que están en aviso amarillo o naranja. Las zonas más afectadas han sido Tarragona, Castellón y Toledo, en donde la intervención de los bomberos ha sido fundamental en viviendas y carreteras, llegando a ser necesario incluso el rescate de personas. Es increíble el agua que hay aquí, no la había visto jamás ni nada. Vengo del margen de arriba del río y sí que baja muy turbia. Todas las terrazas destrozadas, no sé, no habíamos visto nunca una cosa parecida a esto. El agua entraba por la parte de arriba, abrieron la puerta de arriba, abrieron aquí para que el agua no se les acumulase dentro. En Castilla-La Mancha, localidades enteras han quedado aisladas tras superar el agua el metro de altura, con importantes desperfectos en coches y viviendas. Situación complicada también en Navarra, donde las tormentas registradas están entre las más intensas de las últimas décadas. Los municipios afectados pedirán la declaración de zona catastrófica. Se espera que la situación comience a remitir este viernes. Bueno, de vuelta aquí a Canarias, otros daños provocó el fuego en La Palma y en los cultivos por las altas temperaturas y el calor del verano. Y ya tienen factura, es una factura cara. Magali Cáceres. La zona más afectada, sin duda, es la comarca oeste, desde Tijarafe y hasta Fuencaliente. Aquí los cultivos se han visto gravemente afectados, con platanera deflecada, con aguacateros deshidratados, frutos caídos y también afecciones en invernaderos, muros y cortavientos que se vinieron abajo debido a las fuertes rachas registradas durante esos días. Eso en cuanto a los daños producidos por las altas temperaturas y los vientos durante la ola de calor, que después desembocó en un incendio originado en El Paso y que afectó también a los llanos taridanes. En este caso se llevó por delante ya no solo cultivos, sino también viviendas y vehículos. Los técnicos del Cabildo de La Palma han estado llevando a cabo una evaluación en la que han detectado casos donde algún damnificado lo perdió todo. Perdieron casas, coches y cultivos. Los esfuerzos se centran ahora en que todo el mundo tenga acceso a las ayudas que llegarán desde las diferentes instituciones. Este informe sirve como base a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para habilitar partidas económicas para sufragar pues los gastos que van a tener estos agricultores a través del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, el PDR, y el Consejo de Gobierno pues adoptará decisiones en próximas fechas. El agua es un recurso indispensable para esta tierra desde época de los bimbaches. En estos meses hemos vivido muchos cambios de tiempo, temperaturas muy variables, lluvias abundantes, además de la calima, y todo ello afecta a las reservas de agua, a la actividad agrícola y también la ganadera. El hierro se nutre del agua subterránea, también del agua desalada que proviene del mar. Ahora el Consejo Insular de Aguas evalúa el estado de salud de este recurso y planifica los próximos años hasta el año 2027. Esto servirá para hacer una evaluación de este recurso, de las infraestructuras necesarias y que se deberán poner en marcha, y también se seguirá estudiando la calidad del agua subterránea. ¿Dependemos del agua subterránea? Sí, es el agua de mejor calidad, digamos, pero también dependemos del agua desalada. Que se incremente la demanda, sobre todo agrícola, con bastantes redes de riego más, incrementar a futuro, hacia 2027 y 2033, casi al doble de lo que ahora mismo tenemos.
Y comienzan ya a reabrir las playas afectadas por un derrame de hidrocarburos esta semana en el este de Tenerife. Güímar ya ha abierto todo su litoral, pero todavía quedan muchos puntos en la costa que, bueno, están afectados con esos restos cuyo origen sigue siendo todo un misterio, origen desconocido. Uno de esos lugares es Candelaria, que durante la jornada de ayer terminó cerrando todas las playas de su municipio. Para abrirlas se esperan los resultados de los análisis, que se prevé lleguen en la tarde de hoy. Por lo tanto, estas playas podrían estar abiertas de nuevo en la tarde de hoy o incluso mañana viernes. Hemos encontrado quien no lo sabía y se enteraba por el bando del ayuntamiento. El culpable del cierre es el piche, que ha impedido darse un baño a mucha gente. Nos hemos enterado de que está cerrado por lo de los combustibles, los barcos y todo eso. Me encantaría poder bañarme ahora mismo y con el calor. Pues sí, los críos la verdad es que están deseando bañarse, pero si las condiciones del agua no son las idóneas, pues a tener paciencia. Sí se pueden bañar ya en Güímar. Vamos a proceder hoy ya, en breve, a abrirlas ya para que entren en funcionamiento todas, excepto este tramo de la playa de la L, porque está el agua más emposada y vamos a esperar a la pleamar para que cambie y entonces pues limpie lo que queda. Que prevé tener abiertas todas sus playas a última hora. En La Gomera no preocupan las playas, preocupa otra cosa, los cortes de la carretera en la GM1 en Vallehermoso, que obliga a desviarse a los más de 1000 usuarios diarios que soporta esta vía. Para los empresarios de este municipio supone de paso un problema, por lo que se han reunido esta mañana Mónica Darias con el Cabildo. Carteles como este son los que informan de los cortes que se están llevando a cabo en la GM1 desde el acceso a la meseta hasta el cruce de Pina. Cortes que se están realizando en horario de mañana y de tarde, pero que están trayendo graves complicaciones para los empresarios debido al extenso horario en el que se realizan. Hoy, desde la asociación se ha pedido una reunión con el Cabildo de La Gomera. Una obra de emergencia para estabilizar el talud que consta de 3 fases. La primera, que acabará la próxima semana, una segunda fase en la que no habrá cortes y una tercera que se producirá en unos meses. En la fase 2 no vamos a tener cortes en la carretera, sino solamente un carril que estará habilitado el otro con semáforo, y ya luego para la fase 3 mantendremos una reunión antes de la fase 3 para llegar a otro tipo de acuerdo con el que hay ahora de los cierres. Bueno, vamos ahora con este otro asunto que nos ocupa. El padre de Jeremy Vargas, que ha sido detenido, se lo adelantábamos al comienzo del informativo, por segunda vez esta semana por otro delito de abuso sexual a una menor. En estos momentos tiene los datos Silvia Luz. Buenas tardes. Se encuentra Silvia detenido en dependencias policiales. Sí, según han confirmado fuentes policiales, esta segunda denuncia la llevaba a cabo la hija de su exnovia, también de 13 años de edad, después de conocerse la primera detención. Lo denunciaba en la isla de Fuerteventura, hasta donde se desplazaron efectivos de la UFAM, de la Policía Nacional, y tras entrevistarse con la menor decidían llevar a cabo esta misma mañana la detención de Juan Francisco en casa de su hermana en la localidad de Vecindario. Precisamente nosotros esta mañana pudimos hablar con el abogado de la primera denunciante. El caso va a ser básicamente los informes periciales que nos puedan determinar la credibilidad de la menor, porque al fin y al cabo es la palabra de uno contra la del otro y él se defiende diciendo que esto es un complot en contra de él. En principio es agresión por lo que se le acusa, pero ya durante la instrucción se determinará si estamos ante un abuso o ante una agresión. Ya se lo determinará la propia investigación del delito en sí. Lo que hace es que se activa el protocolo de agresión sexual, ¿vale? O sea, cuando pasa ese tipo de hechos hay un protocolo que se realiza, se lleva a la niña al hospital para hacerle pruebas y poder determinar la existencia, los indicios que puedan existir para determinar si efectivamente ha ocurrido o no esa agresión. Quedaremos pendientes de esta investigación. Vamos con otro asunto, porque los vecinos de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria, denuncian que se han reiniciado las obras que se paralizaron en su día de una biogestora. Es una instalación que quedó interrumpida porque los informes técnicos desaconsejaban que se instalase tan cerca de las casas. El ayuntamiento dice que no hay licencia para esta obra.
Los vecinos de Tenoya en Gran Canaria vuelven a oponerse a la construcción del biodigestor. Las obras ya van paradas desde 2017. Varios informes, tanto del Cabildo como del Gobierno, desaconsejan su instalación a pocos metros del barrio. La ley dice que ahí no puede ir, que esto no es zona industrial. Ahora nos encontramos que, debido a una denuncia, pues viene la policía a identificarlos y les dice que tienen permiso y que están trabajando para terminar eso, para ponerlo a funcionar. Los vecinos rechazan convivir con la procesadora de lodos, cuyas obras ya fueron precintadas por el ayuntamiento. Está paralizado por el ayuntamiento. Si hay, como dicen los vecinos, nueva obra, será ilegal. Hemos mandado a la policía local para que levante acta. No hay ningún tipo de comunicación, ni a ningún grupo político, ni ha habido ningún movimiento que justifique que la empresa vuelva a retomar las obras. El ayuntamiento ha rechazado todas las peticiones de licencias que hay. Asegura el consistorio que si se confirma que los trabajos se han reanudado, ello llevaría aparejado sanciones económicas. Más contentos están estos otros vecinos que esta mañana en el barrio de Tamaraceite podían conocer las viviendas que ha rehabilitado el ayuntamiento de las antiguas casas del patronato y hoy han podido ver por primera vez cómo serán sus hogares. Son 59 familias que pronto van a tener la llave en su mano. Estoy muy contenta porque la casa es una casa nueva, ¿no? Como aquella que ya se está cayendo toda. Con mucha ilusión, porque la verdad que tenía ganas ya de empezar a tener una casa nueva. La Laguna se convierte en pionera a nivel nacional por instalar un punto naranja para acercar la cultura y las actividades festivas a las más de 17.000 personas que padecen algún tipo de discapacidad en ese municipio. Esta iniciativa, que va a comenzar a funcionar este viernes, coincide con el comienzo de las fiestas del Cristo y permite que todos los asistentes disfruten del programa de actos con las mismas garantías. Para eso se van a instalar puntos naranjas en los que se dará un acompañamiento y se contará con guías e intérpretes de lengua de signos. El punto naranja está pensado para dar seguridad, para dar acompañamiento, cercanía a las personas con discapacidad del municipio, casi 17.000 vecinos y vecinas del municipio de La Laguna que merecen disfrutar con plenas garantías y en igualdad de oportunidades de esos actos culturales. Un apunte más aquí en La Laguna. El Grupo Coalición Canaria en La Laguna ha denunciado la falta de previsión, dice, del gobierno municipal. Dicen que van a dejar a unos 2.500 escolares laguneros sin actividades extraescolares y a 85 trabajadores en el paro. Y eso, según denuncian, por no haber licitado al ayuntamiento ese contrato. El ayuntamiento no ha resuelto y que nos encontramos con un panorama bastante desalentador en este momento. Y es que este curso escolar no van a haber actividades extraescolares porque el ayuntamiento ha sido incapaz de poder sacar el contrato de las actividades extraescolares. 7 minutos, ahora mismo pasan de las 3 de la tarde. Sanidad ha actualizado los datos de la pandemia. Osiris Armas, vamos con esa actualización de las últimas 24 horas. Cuéntanos. Son 175 nuevos casos en las últimas 24 horas en Canarias. Las islas con más nuevos positivos son Tenerife y Gran Canaria, con 92 y 56 casos respectivamente. Fuerteventura suma 16 nuevos casos, Lanzarote 9, La Palma y La Gomera un nuevo caso y en el Hierro no se ha registrado ningún positivo. También hay que lamentar a esta hora un fallecimiento en las últimas 24 horas con COVID-19. Además encontramos un ligero repunte en las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos que pasan de 67 a 70, un aumento de 3 personas. Todo esto cuando acabamos de conocer hace pocos minutos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido avalar la medida aprobada el pasado lunes en Consejo de Gobierno que establece una nueva limitación de personas que se pueden encontrar en las reuniones tanto sociales como familiares siempre que se trate de no convivientes. 175, gracias Osiris, nuevos positivos y nos quedamos con esa última hora del Tribunal de Justicia. Vamos ahora a hablarles de la asociación Ademal en Lanzarote, que cumple un año trabajando por el cuidado de los animales. Según este colectivo, que no tiene ánimo de lucro, España es uno de los países europeos que más casos de maltrato animal registra y Canarias encabeza la lista de las regiones que peor trata a sus mascotas.
Recuerdan a Timple, su muerte motivó la creación de Ademal. La primera asociación aquí en Lanzarote para la defensa jurídica de los animales. Con tan solo un año de vida ha registrado más de 160 casos de maltrato y ha interpuesto 80 denuncias. Y eso supuestamente es la comida. El maltrato animal aquí en España es tradición. Siempre hemos normalizado lo de tener el perro encadenado, pues cuidando el campito de papas. El uso como herramienta que se le ha dado a los animales convierte a los perros de casa en las mayores víctimas. Piel y huesos, los ojos con pus. 9 de cada 10 casos de maltrato se producen en las zonas rurales. En el medio rural el problema son los perros encadenados de por vida, desde que nacen, se desarrollan y mueren. El problema de Arrecife son las azoteas. La gente todavía tiene perros para defender las azoteas. Por eso las labores de educación en bienestar animal son necesarias para evitar que sigan sufriendo. Desde peligro de asfixiarse, estrangularse y ahorcarse, hasta que no tiene ya acceso al agua. Perros, burros, animales inocentes que no se lo merecen. Precisamente por maltrato animal está investigado el conductor de ese coche que están viendo y que protagonizó hace 2 días esa persecución que les contábamos ayer. Hoy conocemos más detalles. El conductor del coche que se da la fuga en la avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, tenía orden de ingreso en prisión. Lo interceptaron en Marsagán durante una investigación por maltrato animal y luego intentó escapar, como ven, conduciendo en dirección contraria y poniendo en peligro a varios vehículos. Finalmente fue interceptado y ya ha pasado a disposición judicial. En La Palma, la policía está investigando la posible muerte violenta de un hombre de mediana edad cuyo cuerpo fue localizado en uno de los patios de esta casa Masiu de Tasacorte, un inmueble que es propiedad del Cabildo Insular que normalmente está cerrado. El hombre, de nacionalidad alemana, vivía en la zona por temporadas y era conocido, según los vecinos, como músico en distintos puntos del municipio. El artista canario Elías Taño va a publicar próximamente su novela Garafía, con la que recupera en un formato cómic una parte de la historia de la inmigración canaria. Es la de los hombres que se marcharon a Venezuela durante la posguerra y la de las viudas blancas, que son aquellas mujeres que luego permanecieron a cargo de todo. Los críticos han apoyado este proyecto, esta obra, y Taño ya está pensando, ya está trabajando en un nuevo cómic con raíces canarias, esta vez sobre la vida de Antonio Cubillo. Es la historia ficcionada de la migración de mi abuelo hacia Venezuela y otras gentes de La Palma. Y también es la historia, quizá menos ficcionada esta, que es la de las mujeres que quedaron en la isla de La Palma. Es una historia propia, pero común, construida a partir de las anécdotas que siempre escuchó en su familia. Por un lado estaba el viaje de su abuelo a Venezuela, medio centenar de hombres hacinados en una chalana. Gente deshidratada, vomitando todo el día porque ya no tenían agua corriente, agua potable, y bebían agua del mar y comían lo que podían. Y la precariedad que una vez allí se encontraron. Ellos vivían hacinados en campamentos pues de chabolas, hechos con latón y con 4 maderas. Y por otro lado, la vida de ellas. Casos traumáticos de que luego ellos, muy mayores, volvieron a la isla y a que ellas los cuidaran. Los hombres ausentes eran una amenaza para las niñas que habían crecido en aquel mundo de mujeres. Cuando Inocencio regresó al cabo de 6 años, pudo conocer por fin a su hija. Es uno de los momentos cruciales del cómic. Ella sabe que es él el que viene por el camino con el burro cargado de cosas, pero él no sabe quién es esa niña. El relato, que recuerda las vivencias de un migrante actual, no fue una historia de éxito, fue fracaso y supervivencia. Fue, en definitiva, la vida. Ni consiguieron lo que querían, pues no estuvo cuando su hija nació, no estuvo durante todos esos años y se vino como se fue. Cómic y más cultura, desde el rock del grupo Maclán a los aires del nuevo flamenco del Sigala, pasando también por clásicos del teatro como Rafael Álvarez, El Brujo. Son algunas de las propuestas para estos próximos 4 meses que presentan Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós. Son 2 de los elementos claves en la agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria y de toda la isla. Con un presupuesto superior a los 700.000 euros, del que cerca del 30% lo aportan administraciones públicas, los responsables de estas 2 instituciones han defendido la necesidad de la cultura en estos tiempos de pandemia por su capacidad para alimentar el alma, pero también por su impacto económico.
Durante el año duro de la pandemia, el año 2020, ha tenido más eventos culturales que el año anterior. Es verdad que con un formato adaptado, con unos aforos limitados y con una realidad en la que nos hemos tenido que adaptar. Pero lo cierto es que nos hemos convertido en una referencia a nivel nacional. Estamos hablando de más de 1000 actos en el conjunto de la isla. Yo creo que es bueno para la economía, porque es un sector digamos, que genera actividad económica productiva importante. Bueno, y en los deportes un adelanto, ya está por aquí Armando Vallejo, porque este mismo fin de semana, Armando, el Tenerife se va a aprovechar, vamos a decirlo así, de esa ampliación en los aforos de los estadios. El Tenerife y la afición juega en casa. El Tenerife, recordemos, se pasa del 40 al 60% de aforo. Eso en el Heliodoro, el partido se juega en casa. Hoy por la tarde abren, por cierto, las taquillas ya para comprar esas entradas. Se acercan las 14.000 personas en el Heliodoro. En el caso de la Unión Deportiva, juega en casa la próxima semana. Estamos hablando de casi de 20.000 personas que podrán acceder ya al recinto de Gran Canaria. Y en cuanto a la primera división femenina, comienza este fin de semana. El Granadilla tiene un reto de altura porque la pasada temporada fue la mejor de su historia, así que el listón está muy alto. La verdad es que sí. Armando, nos vemos enseguida con toda la crónica deportiva. Eso es. Hasta ahora. Este jueves nos vamos a despedir de ustedes con una sintonía que seguro les tiene que sonar un poco. El caso es que hoy nos deja el compositor griego Mikis Theodorakis a sus 96 años, autor de esta sintonía que lo lanzó a la fama a mediados de los años 60. Fue torturado, encarcelado cuando ya era popular tras un golpe militar en su país. Cuando llegó la democracia, llegó a ejercer de ministro griego. Theodorakis era uno de los compositores más ilustres y prolíficos de Grecia. Así terminamos. Se quedan ya con los deportes. La actualidad regresa esta tarde. Buenas tardes. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you.